Gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a dar inicio a la enseñanza que tenemos para esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar ofrenda de alabanza al que se las merece, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al único digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los 7 sellos del Apocalipsis. Es un tema que nos va a tomar un buen tiempo. Espero que traigan papel, lápiz, un corazón dispuesto y enseñable y una actitud lista para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar entonces. Padre eterno, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Tú te la mereces, Señor. Tú eres el más grande en este lugar. Tú eres el único digno de alabanza, Señor, el único digno de adoración. Tú eres el único digno, Señor, de destapar los sellos, Padre. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia, todo el honor, todo el poder, toda la autoridad, toda la santidad es tuya, Señor. Tú eres santo y poderoso, Rey de reyes y soberano Señor de los señores. Venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor. Hemos venido en esta noche para oír tu palabra, para oír el consejo de tu voz, para que tú nos hables a través de tu bendita palabra, a través de las escrituras. Habla, oh Jehová, que tu pueblo oye, Señor. Danos entendimiento, abre nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, para recibir tu palabra con gozo, Señor. Y por mi parte te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento. Dame de nuevo, Señor, ayúdame a organizar los conceptos, las ideas, los versículos, y que sea tu Espíritu Santo tomando el control y la rienda de esta predicación. Toma el control de mi vida, de mi lengua, de mi voz, de mi garganta, y que la palabra que yo predique sea la palabra justa y necesaria para exaltar en todo el nombre de Cristo. Predicaré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy pobre ese aplauso, es para el Señor. Ojalá lo acompañe del pandero y danza, con sonido de pandero. Amén. El amén es el testigo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, que se escuche. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe, amado hermano, Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 5. Amén. ¿Estamos ya todos? Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 5. Dice la escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el libro escrito por dentro y por fuera. Eso es lo que está viendo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, cuando Dios le empieza a mostrar los sellos. Apocalipsis capítulo 5, por favor, más atención. 5 del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra,
nadie será encontrado digno de desatar los sellos con los cuales empezará la tribulación. Solamente el único digno es el león de la tribu de Judá. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino como cordero. Amén. Cristo vino como cordero, como un manso cordero. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia nos enseña que Cristo volverá como el león de la tribu de Judá. Un león rugiente. Viene por su pueblo. Viene para guerrear con justicia y con pelea en la batalla del Armagedón, ahí en la segunda venida. Así vendrá nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores, el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea. En su nombre, que es sobre todo nombre, ahí en su muslo escrito el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Un aplauso para Él. Él es el único digno de desatar los 7 sellos. Y vamos a hablar en esta enseñanza uno por uno. Amén. Vamos a ver si al menos nos alcanza para el primer sello. Esperemos que sí, al menos. Mis hermanos, los sellos del Apocalipsis son 7. 7 sellos. Imagínate un rollo, un pergamino, y con 7 botones o 7 sellos sellados. El único que tiene autoridad de sellar es el Rey. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores ha sellado el rollo. Más específicamente, son los sellos puestos sobre un rollo, o más bien un libro escrito por dentro y por fuera. Esto es lo que precisamente el apóstol Juan está viendo en visión. Dios le está mostrando. ¿Cuántos creen que Dios el Padre o Jesucristo, el Hijo de Dios, se llevó a Juan, apóstol, allá al cielo, a mostrarle el futuro? Y a Moisés se lo llevó al pasado, a mostrarle desde el principio, desde Génesis. Amén. Ese es nuestro Dios. Este rollo fue lo que vio prácticamente Juan, un rollo. Y nadie podía desatarlo sino el Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Mis hermanos, la escena en la cual se presenta este rollo es un momento de gran expectativa allá en el cielo. Obviamente por todo lo que va a acontecer sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. El rollo se halla en la mano derecha de quien está en la visión. Y aquel que está en la visión, a quien Juan presencia, no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Este rollo, por tanto, se halla en la mano derecha de quien está en la visión de Juan, sentado en un trono establecido ahí en el cielo. Según Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 5, como acabamos de leer. Y está rodeado de 24 tronos, y sobre ellos 24 ancianos, que representan la iglesia, y de millares de huestes celestiales, es decir, de ángeles y de seres vivientes, es decir, serafines. Y según lo que narra el capítulo 4, el personaje en cuestión es el mismo Señor Jesucristo. Es Dios mismo en su trono, quien recibe la adoración y alabanza por parte de toda la creación en ese mismo instante. Al no querer, o al no haber, quien fuere digno de abrir el libro y desatar los sellos, Juan se entristece, pero aparece un cordero inmolado, quien es Jesucristo, el único digno de desatar los sellos. Él es el león de la tribu de Judá. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 17. Vamos a la lectura, para ya poco a poco irnos introduciendo en el mensaje. Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 17 dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y dice Juan: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí hace referencia al anticristo, como vamos a explicarlo más adelante. Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí se refiere una vez más al mismo anticristo, quien traerá paz y seguridad en el mundo entero, que eso es lo que están hablando en estos tiempos. Y después de que traiga la paz, que durará 3 años y medio, él mismo quitará la paz de la tierra. Por eso viene representado en un caballo bermejo rojo, que significa sangre, violencia, guerras, derramamiento de sangre. Bueno, más adelante vamos a explicar en detalle. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro es la consecuencia de las guerras, la hambruna. Y el que lo montaba dice que tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Esa es la peste. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con mortandad y con todas las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto ya es para la segunda venida. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a Apocalipsis más adelante, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Esto vamos a desmenuzarlo poco a poco, sello por sello, para que entendamos a qué hace referencia la profecía bíblica y lo que van a vivir los moradores de la tierra, no nosotros, la iglesia. Esto es para los tiempos de la tribulación, no es para la iglesia. Tenemos que irnos en el arrebatamiento, hermanos. Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un inciensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano de aquel ángel subió a la presencia, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el inciensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto, que hace alusión a la segunda venida de Cristo. Ahora sí, amados hermanos,
vamos a estudiar el primer sello. ¿De qué nos habla el primer sello? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 una vez más, del 1 al 2. Primer sello. Quiero que pongan mucha atención. Esto es importante. Y esto es lo que va a suceder una vez el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Una vez la iglesia sea quitada de en medio, dará paso al surgimiento del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay algo en estos momentos que detiene la manifestación del anticristo, y somos tú y yo presentes en la tierra, los hijos de Dios, la iglesia. Y no la iglesia católica, ni los mormones, ni los adventistas, no, la iglesia de Jesucristo, la que es inmolada, la que es lavada con la sangre de Cristo, la que ha sido lavada con la sangre del Cordero inmolado, más bien. Amén. En Apocalipsis capítulo 4, antes de empezar con el primer sello, quiero que leamos algo importante: la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 3, 22 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis es el último versículo donde la iglesia aparece. En ese versículo, de ahí para allá, en el capítulo 4 en adelante, la iglesia desaparece. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 está la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 está la iglesia en el cielo. En Apocalipsis capítulo 6 es la manifestación del anticristo, cuando el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, destapará el primer sello. De Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 es para el pueblo de Israel, y ahí no aparece nunca más la iglesia, porque la iglesia está en el cielo. La iglesia vuelve a aparecer una vez más en el capítulo 19 con las alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco, y ahí ya aparece prácticamente el verbo, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, cuando vendrá por el pueblo de Israel. O sea que de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18 todo se centrará en el pueblo de Israel. Ya es otro tiempo, es la tribulación. La iglesia no tiene nada que ver allí. La iglesia estará en la adoración celestial, como vamos a leer en capítulo 4 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta, voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Centrémonos en el capítulo 4 versículo 1. Esto, mis hermanos, hace alusión al arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice el apóstol Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando vaya a ocurrir el arrebatamiento, Dios abrirá la puerta del cielo para que la iglesia suba. Y dice: y la primera voz que oí como de trompeta, porque dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en menos de un momento, en menos de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Ahí seremos en menos de un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, Dios dirá: sube acá. ¿Le dirá a quién? A la iglesia. Así como le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que vendrán después de estas. Esto hace alusión al arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice la escritura:
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve a aparecer la trompeta, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, las personas que han muerto confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador, los que durante toda su vida se identificaron con la persona de Jesús, los que están escondidos en Cristo, los que han muerto en Cristo, dice que ellos resucitarán primero. Esas son las primicias. Luego nosotros, los que vivimos, si es que estamos vivos para aquel entonces, muchos de nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Muchos dicen que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. Aquí está. ¿Qué pasará con los que habremos quedado? Seremos arrebatados, juntamente con las primicias, con los que murieron en Cristo. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con estas palabras, Maranata, he aquí, dice el Señor, vengo pronto. Amén. Y Cristo viene por los nacidos de nuevo. Amén. Por los santos. Amén. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y de puro corazón. Amén. Si tú estás en santidad, si has nacido de nuevo, el primer requisito para ser arrebatados es haber nacido de nuevo, ser creyente, pero creyente en verdad. No cualquiera que cree en Dios, porque todo el mundo hoy en día cree en Dios, pero no todos le creen a Dios, porque muchos no creen esta palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que volverá, volverá. La primera vez que vino Cristo, el Hijo de Dios, vino con relación con el pecado y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre, y esa sangre abrió algo que se llama la misericordia, la gracia de Dios, y esa puerta está abierta en el cielo para que la gente se arrepiente y pueda entrar a través del arrepentimiento verdadero y a través de la conversión, habiéndose consagrado y convertido a Cristo, algún día poder entrar al reino de los cielos, sea que muera, que haya muerto en Cristo, o sea que esté vivo para aquel entonces, para que sea parte del arrebatamiento. Quien no esté listo se quedará a vivir la tribulación. Amén. Esta promesa no es para todo aquel que cree en Dios, sino para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que se ha arrepentido verdaderamente, para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvamos a Apocalipsis capítulo 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y qué dice el versículo 2? Y al instante yo estaba en el Espíritu. Mis hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento, nosotros también vamos a estar en el Espíritu. Esto corruptible se vestirá de incorruptible, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Tendremos en menos de un abrir y cerrar de ojos la misma naturaleza de Adán antes de pecar. Tendremos la misma naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios, una vez resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esta es la promesa, que el que crea en mí, como dice la Escritura, yo también le resucitaré en el día postrero. Amén. No dice en el juicio final, en el día postrero, en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su amada iglesia. Ese es el día postrero. ¿Ok? Y al instante yo estaba en el Espíritu, versículo 2, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El jaspe representa la santidad. Jaspe es una piedra casi como transparente, translúcida. Así deben de estar nuestras vidas delante de Dios, transparentes y delante de los hombres. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe. Habla de transparencia, de santidad, y de cornalina, entre un color rojo y amarillo. Y había alrededor del trono, esto es hermoso, mis hermanos, esto es lo que vamos a presenciar tú y yo en el momento que seamos arrebatados. Por eso ponle mucha atención.
si te quieres ir para el cielo. Dice entonces: y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿La esmeralda de qué color es? Verde, y representa la justicia de Dios. Y alrededor del trono 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos que representan la iglesia de Cristo. Puede ser las 12 tribus de Israel, pero representan también los 12 apóstoles del Cordero. Otro dice también que representan la iglesia. Y estos ancianos estaban vestidos de ropas blancas, justicia, santidad, con coronas de oro. Igual nosotros, cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, vamos a ser coronados después del tribunal de Cristo. Coronas de oro, ¿en dónde? En sus cabezas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué coronas de oro? Esto representa la victoria de la iglesia, la conquista de la iglesia. Está en el cielo, venció. El que venciere será coronado. ¿Cuántos dicen amén? Será vestido de vestiduras de lino fino. Verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Representan también los 7 ojos de Dios, o las 7 iglesias de Cristo. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. La gente se imagina que los ángeles son hermosos, pero si Dios te muestra un ángel en estos momentos, creo que tú caes o caemos privados. A menos si no conoces la escritura, quedas privado de insofacto. Pero la Biblia, los ángeles, los serafines, los define como seres vivientes. Los serafines tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren el rostro. Tienen 4 cabezas, como vamos a leer más adelante. Son seres vivientes. Y todo el tiempo estos ángeles dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7. ¿Tenían ojos dónde? Delante y detrás. O sea, ven en todas las direcciones. Ellos son ángeles siervos. Hay ángeles que son mensajeros, están aquí en la tierra. Y aquí hay ángeles ejecutando la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hay arcángeles que son guerreros. Por ejemplo, el arcángel Miguel, que contendía contra el diablo en la oración de Daniel, ¿recuerdan? Ok. Hay serafines, como lo dijimos, ángeles siervos. Son los de más alto nivel jerárquico. Y hay también querubines. Los querubines, por ejemplo, Luzbel o Luz Bella o Lucero, hijo de la mañana, cuando pecó, dejó de llamarse Luzbel y se llamó Lucifer, que significa adversario, serpiente antigua o enemigo de Dios, y por tanto del hombre también. Satanás era un querubín protector. Ellos protegen el trono de Dios. Pero este querubín quiso semejarse a Dios, ser semejante a Él, sentarse en los lados del norte, en el trono del testimonio, en el monte del testimonio, ser como Dios y gobernar como Él, y pedir la adoración de todos los demás ángeles. Por eso cuando Él pecó, dice que su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, de las estrellas, es decir, de los ángeles que pudo rebelar contra Dios. Vamos al versículo 7. El primer ser viviente era semejante a león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí vemos, amada iglesia, los 4 evangelios. Mateo, verso 7, era semejante a león. Cristo murió como el cordero, como el Mesías. El segundo era semejante a becerro, representa
Marcos. Cristo fue inmolado, fue sacrificado, el Cordero de Dios. El tercero tenía rostro como de hombre, el Evangelio de Lucas, el hombre perfecto. Eso significa el Evangelio de Lucas. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Todo está allí, hermanos. Y los cuatro seres vivientes, versículo 8, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, los serafines, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Alábale que Él vive. Cristo vive. Gloria al Señor. Santo, 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 3 veces santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuánto dicen amén? Si los ángeles arriba en el cielo no cesan de cantar y de adorar a Dios y decirle: gracias Señor, santo y poderoso eres, bendito eres, darle toda la gloria, le dan toda la honra, le dan todo el poder, admiten y creen y reconocen que Cristo es el autor de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que hay en la tierra, debajo de la tierra, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas fueron creadas por Él y por su voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no hacerlo nosotros acá en la tierra? ¿Y cuánto nos cuesta alabar a Dios? A veces cuesta alabar a Dios, ¿verdad? Pero la creación, todo dice, la Biblia dice: todo lo que respire, alaba a Jehová, hasta los animalitos. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar del primer sello. El primer sello nos habla, mis hermanos, del surgimiento del anticristo. Nos habla de la posición política y social del anticristo una vez la iglesia sea arrebatada de la tierra. Porque lo que detiene en ese momento la manifestación pública del anticristo es la iglesia. El anticristo en estos momentos puede haber ya nacido, puede estar allí interactuando y caminando entre los religiosos, los políticos, los gobernantes, las grandes élites, los masones, los illuminatis, el sacrosanto católico romano. Él está por ahí, entre lo político y lo religioso. La Biblia dice que va a ser un gobernante mundial, va a ser un político, va a ser un gran estratega militar, un príncipe profano. Apocalipsis capítulo 6, 1, 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que es el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, como con voz de trueno: ven y mira. Póngale cuidado. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Digan todos conmigo: un caballo blanco. Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo blanco nos habla de paz, de seguridad. Y dice que el que lo montaba, que no es Cristo, sino el anticristo, que surgirá luego del arrebatamiento de la iglesia, dice que el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un estratega militar, un político, un rey o un príncipe, pero con tendencia militar.
tenía en la mano un arco, pero nunca dice que con flecha. Y al ser blanco, ¿qué va a traer? Paz. Y al tener un arco sin flecha, quiere decir que va a traer paz mundial a través de desarme nuclear y armamentista. ¿Quién va a ir a la guerra? Con misiles, con armas y sin misiles, o con fusiles sin proyectiles, sin balas. Y dice que le será dada una corona, porque él va a ser coronado por 10 presidentes más. Satanás mismo lo coronará. Y salió venciendo para vencer, porque incluso el mismo anticristo en tiempos de tribulación va a matar a los 2 testigos, va a matar a los 144,000 sellados, y va a matar a todos los que se conviertan y esperen la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, el primer sello del Apocalipsis que Cristo mismo va a destapar, en él podemos observar el surgimiento del anticristo montando un caballo blanco. Será el anticristo un gobernante mundial, un líder que regirá los destinos de los moradores de la tierra y de todas las personas que se hayan quedado luego del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo vendrá montando un caballo blanco, lo cual indica que será un gobernante, un conquistador, que traerá paz en medio de momentos crueles, intensos, de rumores de guerras y sediciones. En aquellos días, cuando se manifieste aquel caballo blanco, el anticristo, va a haber una atmósfera de guerra. Se va a desatar quizás un problema bélico entre judíos y musulmanes, involucrados otras naciones también, Rusia, entre otras. Todo el mundo querrá ir en contra de Israel. Y es el único, el anticristo, el que va a poder mediar y traer la paz mundial entre judíos y musulmanes. Así que él vendrá montando un caballo blanco, lo cual indica que será un gobernante, un conquistador, y traerá paz en medio de los momentos más intensos que estará viviendo el pueblo de Israel con sus países vecinos, los musulmanes, trayendo la paz en medio del conflicto, razón por la cual será recibido por los judíos como el Mesías esperado. El anticristo se manifestará en medio del pueblo de Israel como un pacifista, y el pueblo judío bien sabe que uno de los nombres del Mesías esperado, y tan esperado por ellos en estos tiempos, es príncipe de paz. Así lo dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo vino hace 2019 años y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. El pueblo judío no cree en el Mesías, no cree que Jesucristo ya vino. Por eso la escritura dice en Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino a salvar al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. De hecho, lo siguen esperando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo no se lo ha permitido. Por eso Dios de los gentiles hace otro pueblo, que somos nosotros, la iglesia. No reemplazamos a Israel, no, porque no creemos en la teología o la teología del reemplazo. Israel es el pueblo de Dios por promesa, por heredad. Nosotros somos el pueblo de Dios por adopción, por redención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él se va a dar a conocer como un pacifista, el anticristo. Entonces el pueblo de Israel va a ser engañado a principios de la tribulación, y van a creer
que el anticristo es el Mesías. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5, 43: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, mas otro vendrá en su propio nombre y a ese sí recibiréis, refiriéndose al anticristo. Así que, mis hermanos, el anticristo traerá una falsa paz mundial durante 3 años y medio o 42 meses o 1260 días. Este acuerdo de paz y seguridad será por 3 años y medio. Y pasado este tiempo, el anticristo romperá el acuerdo de paz que hizo firmar entre judíos y musulmanes, y se volverá contra el pueblo de Israel y contra todos aquellos que guardan el pacto. En Isaías capítulo 28, capítulo 14, Isaías 28, 14, dice la escritura: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Imagínate, o sea que el pueblo judío va a hacer pacto con la muerte. En la traducción judía dice: pacto tenemos hecho con los terroristas, e hicimos convenio con el infierno, con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Amén. Miren lo que dice el versículo 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será más firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea que el mismo anticristo, el mismo pacto de paz y seguridad que hará firmar entre judíos y musulmanes, él mismo lo romperá y traerá guerras. Y ahí es cuando se va a manifestar el jinete de caballo rojizo o bermejo. ¿Okay? En Éxodo capítulo 34, 12, Dios advirtió al pueblo de Israel no hacer alianzas con los países vecinos. Vamos a Deuteronomio 34, 12, perdón. Deuteronomio 34, 12. ¿Lo encontraron? Amén. No, Deuteronomio 34, 12, espera a ver. Éxodo, perdón. Éxodo 34, 12. Bueno, estaba cerca. Éxodo 34, 12. Gracias por corregirme. Amén. Qué bueno que aquí hay gente que estudia la palabra. Éxodo 34, versículo 12. ¿Listo? ¿Estamos? Amén. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mira que Dios advierte que el pueblo de Israel no haga pacto, no haga alianza, no haga convenios con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y esto precisamente es lo que va a hacer el pueblo de Israel en tiempos de tribulación. Van a hacer pacto y convenio con la muerte, con los terroristas, y convenio, como dice Isaías, con el Seol, con el infierno. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, dice, pero leámosla desde el 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad. Y ese es el eslogan
o es lo que se está hablando a nivel mundial en estos precisos momentos. Cuando los gobernantes del mundo entero empiecen a hablar de paz y seguridad, dice la Biblia, ¿qué dice? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, tribulación. Mis hermanos, si los políticos están en estos tiempos hablando de paz y seguridad, o si no, mira las noticias, mira lo que habla el presidente de Israel, mira lo que habla el presidente de Francia, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela y de todo el mundo, hablan paz y seguridad. Y dice la Escritura, escrito hace ya casi 2000 años, que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, tribulación. ¿Y qué están predicando los profetas y los apóstoles de la prosperidad de estos tiempos? Vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de paz. Mentiras, lo que viene es destrucción repentina, lo que viene es tribulación para el mundo entero, juicios, la ira de Dios que será derramada sobre el mundo entero, para aquellos que se queden luego del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que va a venir. Mis hermanos, en la antigüedad, cuando los reyes y conquistadores venían de una batalla, de salir victoriosos de ella, al conquistar y vencer sobre sus enemigos, ellos entraban montando en caballos blancos, y esto era señal de prestigio, de poder, de autoridad, de conquista y de gobierno. Pues el anticristo vendrá luego del arrebatamiento de la iglesia, y dice la Escritura que vendrá montando un caballo blanco. Bueno, en estos tiempos ningún presidente tú lo ves montado en un caballo blanco, ¿verdad que no? Por más fino que sea, por más pura sangre, ¿verdad? Pero sí hay limusinas blancas, ¿ok? Entonces un alto mandatario se bajará de una limusina blanca y hablará con mucha sabiduría, con palabras elocuentes, traerá credibilidad en medio del mundo entero, y el mundo entero dirá: este es el líder que necesitamos. El mismo Papa del Vaticano, en una de sus charlas que él da, o de sus mensajes, él dijo: necesitamos un gobernante mundial que dirija los destinos del mundo entero. El mismo Papa lo dijo. Imagínense para dónde va todo esto. Mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia está hoy más cerca que nunca. Cristo viene pronto, y más que Cristo viene pronto, Cristo viene ya. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate. En cualquier momento, mis hermanos, los santos volaremos en los aires, los muertos serán resucitados de sus tumbas, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en menos de un abrir y cerrar de ojos. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, a quien el Señor matará y destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuánto dicen amén? Está cerca la venida de Cristo. No es el tiempo, iglesia, de perder más tiempo. Por tanto, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios y entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Efesios capítulo 5, del 14 en adelante. Nunca dice la Biblia que vienen tiempos de bendición, de prosperidad. Lo que viene es tribulación. Esto no va a mejorar, mis hermanos. Los homosexuales van a tender a gobernar el mundo. El anticristo será homosexual, según la profecía bíblica de Daniel capítulo 11, 37. ¿La iglesia podrá hacer algo al respecto? No, porque todo eso tiene que cumplirse. Por eso en estos tiempos vemos la proliferación del movimiento LGTB, y vemos cómo ellos están ocupando cargos gubernamentales y están cambiando las leyes y los tiempos. Eso mismo hará el anticristo, según la profecía bíblica de Daniel capítulo 7, 25. Leámoslo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Esto es poderoso, hermanos. Por eso les digo, tomen nota. Daniel capítulo 7, versículo 25.
y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Explico. Hablará cosas soberbias, blasfemias contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, o los que moran en el cielo, como dice otra parte en Daniel capítulo 8. Y a los santos del Altísimo los quebrantará. Y mire lo que dice aquí: y pensará en cambiar los tiempos. ¿Qué hizo Cristo cuando nació? Los libros de historia lo confirman, amada iglesia, antes de Cristo y después de Cristo. Si Cristo cambió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo, lo mismo va a ser el anticristo. Va a cambiar los tiempos. ¿Y qué más va a cambiar? La ley. El anticristo va a legalizar el aborto. El anticristo va a legalizar el lesbianismo, la homosexualidad, la pedofilia, la necrofilia. Va a legalizar el sexo con animales, el bestialismo o zoofilia. El mundo entero entrará en total desenfreno. Por eso la Biblia lo llama como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Imagínate, el anticristo va a ser homosexual. Y esa es la tendencia de estos tiempos del mundo entero, ser homosexual. Esa es la moda del mundo. Pero la iglesia tiene que levantarse en estos tiempos y predicar en contra de lo que es contra naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? El anticristo, mis hermanos, a su vez, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2, que vendrá con un arco en la mano, pero sin flecha, lo cual indica que él promoverá un desarme nuclear y armamentista. Nótese que el que monta el caballo blanco tiene un arco, pero ¿para qué sirve un arco si no tiene flecha? Esto es lo mismo que tener un arma, pero sin balas. Esto indica también que no habrán guerras ni conflictos en los primeros 3 años y medio de su reinado. Van a ser 7 años, lo que es la semana 70 o la tribulación. Durante los 3 primeros años y medio va a haber igualdad económica, va a haber paz, van a cesar las guerras. Él va a traer paz en el mundo entero. Cesarán los conflictos, los enfrentamientos. Mis hermanos, esto representa la paz mundial que vendrá luego del desarme armamentista que el anticristo promoverá en todo el mundo. Así que el anticristo va a ser el único que podrá poner fin al conflicto en el Medio Oriente entre judíos y musulmanes. Dice la Biblia también que el anticristo tendrá una corona en la cabeza. Esto nos indica que será un príncipe profano, tal cual como lo dice la profecía de Ezequiel capítulo 21, versículo 25 al 27, cuando dice: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tierra, quita la corona. Esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Ok? El anticristo, dice la escritura en Apocalipsis capítulo 13, que surgirá del mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, tal como lo indica Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 2. Ahí lo dice. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 2 es el surgimiento del anticristo, cuando dice: y vi y me paré sobre el mar y vi surgir una bestia ahí del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Y esto lo confirma Apocalipsis capítulo 17, 1, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas,
y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el verso 15 de Apocalipsis 17 confirma qué representan las aguas. Las aguas que has visto, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que es la Iglesia Católica Romana según la profecía bíblica, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Pero también se sienta sobre 7 montes. Amén. El monte Aventino, el monte Capitolino, el monte Celio, el monte Esquilino, el monte Viminal, Quirimal y el monte Aventino. Ahí es los 7 montes donde se sienta la ramera. ¿Ok? Sigamos para ir terminando. El anticristo tendrá alta influencia en las naciones tales como Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, en fin, todo el mundo. Y engañará al mundo entero y hará que el mundo entero lo adore. Apocalipsis 13, 4 y versículo 8. El anticristo surgirá de la tribu de Dan. Dan significa el que juzga, ya que esta tribu no aparece en el listado de los 144,000 sellados por Dios, que son los indicados para evangelizar el mundo entero en medio de la tribulación. Apunte la cita: Génesis 49, 16, 17, cuando a Jacob no bendice a Adán, sino que dice: serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Y Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8, donde habla de las tribus que estarán en tiempos de tribulación y evangelizarán el mundo entero, menos la tribu de Dan. En su reemplazo está Manasés, y esta sí es contada con los 144,000 sellados de Génesis, que nombra en Génesis también capítulo 41, 51. A diferencia del primer caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6:1, que es el anticristo, hay otro caballo blanco y hay un jinete que monta este caballo blanco, y aparece en Apocalipsis capítulo 19, ya para terminar, versículo 11. El jinete de Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2 es el anticristo, pero la Biblia misma aclara que para la segunda venida de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el león de la tribu de Judá, vendrá montando un caballo blanco, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, que este sí es el Cristo de la gloria en su segunda venida, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, lo cual indica que el anterior es impostor, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, la iglesia y los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, tal cual como dice Zacarías 14:5. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, para que dejemos el segundo sello para la otra semana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Entonces vemos que el primer sello representa al anticristo, que surgirá luego del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad que tú me das de exponer tu bendita palabra, Señor, a la iglesia y a los hermanos que nos escuchan en los diferentes países, Señor, a los cuales te pido que los bendigas grande y poderosamente, Señor. Aún a los hermanos que nos escuchan aquí en Colombia, Señor, bendícelos. A tu iglesia que ha venido hoy a escuchar tu palabra, Señor, bendícela, guárdala, santifícala en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor, por esta bendita y poderosa palabra, Señor, porque sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú advertiste y escribiste acerca de todas estas cosas que vendrán, de seguro vendrán, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar en todo tiempo, Señor, a estar vigilantes, Señor, porque en cualquier momento
Tú vienes por tu amada iglesia y no queremos quedarnos, Señor. Guárdanos del pecado, guárdanos de todo mal. Guárdanos, Señor, de que nuestros corazones se carguen de embriaguez, de glotonería y de los afanes de esta vida, y que de pronto venga de repente este día, Señor, y que tú nos sorprenda como ladrón, Señor. Porque sabemos que después de esto, como lazo, vendrá la tribulación sobre el mundo entero, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestras vestiduras, a guardarnos en santidad, en consagración, en obediencia, Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en la cual tú vendrás por nosotros, Señor. Límpianos con tu sangre, lávanos de todo pecado, de toda iniquidad, y ayúdanos a ser un pueblo celoso de buenas obras, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.